Página de mercados que pasan por la fotografía fija que tenemos en este momento de nuestro principal indicador, el IBEX 35. Está cotizando plano, solamente unas décimas en positivo. Ahora mismo nos muestran las pantallas de las aplicaciones en tiempo real un IBEX con un avance del 0,08% en 15.980 puntos, al borde de los 16.000. Lejos están los 16.600 que tocaba hace solo unos días nuestro principal indicador. Nos dicen los expertos que Europa y el IBEX 35 están cotizando tranquilos mientras incrementan las posibilidades de un nuevo recorte de tipos de interés de la Reserva Federal Norteamericana. Y mientras tanto, ¿cuáles son las empresas que más suben? En este momento ACS se nota un 3,44%, Telefónica, que confirmaba ayer el ERE para un 36% de la plantilla, está en este momento anotándose un 1,42%, y Repsol un 0,71%. Entre las que más bajan, una de las grandes protagonistas de los últimos tiempos, Indra, con un 4,82% abajo, Solaria Energía un 3,65% y Acciona Energía un 2,25%. Digo que esta es la fotografía fija que tenemos en este momento, pero tenemos que hablar con una de nuestras compañeras, analistas de cabecera, desde luego. En este caso tenemos a Verónica Llera. Verónica, ¿cómo estás? Muy bien, Luis Fer. Un gustazo poder hablar contigo, Verónica. Un minuto y resultado, el que vemos en los mercados, alejado de esos 16.600 que hemos visto en días atrás, pero igualmente en unas cotas muy buenas para lo que llevamos de año, ¿no? Sí, yo creo que, estoy totalmente de acuerdo y al final creo que lo que estamos viendo es un poco que el mercado no está ni demasiado optimista, tampoco demasiado pesimista. Y yo creo que hay que poner sobre todo en contexto que las correcciones que estamos teniendo este mes de noviembre... Uy, tenemos problemas de conexión. Verónica, ¿nos escuchas? Perfectamente. Ah, vale, pues ahora sí. Decías... Sí. Sí, perdona, puedes continuar. Digo que las correcciones que estamos viendo durante este mes de noviembre, la realidad es que están siendo muy contenidas, son más bien un ajuste después de rally tan fuerte que llevamos a nivel en los dos lados del Atlántico, y más bien una rotación que pánico, ¿no? Este mes de noviembre, aunque sí es verdad que el mercado sigue apoyándose mucho en las expectativas de bajar tipos por parte de los bancos centrales, en concreto de la Reserva Federal, y que pues probablemente el mayor riesgo que podamos tener ahora mismo o pico de volatilidad sea esa reunión que tiene el 10 de diciembre la FED y lo que realmente implementen con su política monetaria, ¿no? Que vemos como las expectativas del mercado se van ajustando diariamente. Pero bueno, también por otra parte, sí otro de los factores que está explicando esta realidad del mercado y las correcciones de noviembre, pues un poco todo el ruido sobre la sostenibilidad del rally de la inteligencia artificial, que aquí, bueno, pues la verdad es que la inteligencia artificial es una tendencia real, pero sí es cierto que hay muchas valoraciones que descuentan crecimientos perfectos y, bueno, esto pues lógicamente tensa mucho el mercado, y cualquier resultado, como estamos viendo a nivel, pues eso, trimestre o guidance, pues está marcando mucho la cotización de todas estas compañías. Por esas valoraciones tan elevadas y, bueno, pues en definitiva, entre tendencias totales o narrativas de... Vamos a intentar recuperar la conexión. Vamos a volverte a llamar de nuevo, Verónica, porque se cortaba un poco. Mientras recuperamos la conexión con Verónica, sí es cierto que efectivamente continuamos con una dominancia en el mercado muy importante respecto a las políticas de tipos de interés que están llevando a cabo los bancos centrales. Esto es evidente porque, como nos cuenta muy a menudo cuando hablamos con José María Luna, es la liquidez que hay en el mercado lo que está continuando con las previsiones al alza de los distintos índices que ya están en máximos históricos. José María suele decirnos, como hay muchísima liquidez en el mercado, esta liquidez, en lo que a la renta variable se refiere, bueno, pues es un empuje importante, y por eso las expectativas de nuevos recortes de tipos de interés en la Reserva Federal Norteamericana, que se traduce naturalmente en mayor liquidez, pues hace que las expectativas para el año que viene sean mejores. Y precisamente las expectativas para el año que viene es de lo que quería yo hablar ahora con Verónica. No sé si ahora nos escuchas.
Sí, os escucho. A ver si nosotros a ti también. Verónica, gracias. De cara a fin de año y para el año que viene, desde Silver Alpha, ¿cómo lo estáis viendo? Bueno, pues probablemente, como comentaba, un final de año pues probablemente tranquilo, que el episodio de volatilidad que podríamos tener encima de la mesa es esta de la Reserva Federal, pero todo invita a pensar que el ejercicio en su conjunto va a cerrar con un tono positivo, independientemente de estas sorpresas puntuales que podamos tener. Ya de cara a 2026, yo creo que el mercado está dibujando un escenario bastante claro. Es decir, con tipos que van a estar más bajos, no ultra expansivos, pero sí más bajos de lo que venimos estando acostumbrados, una inflación ya también encauzada o más controlada y un crecimiento moderado. Entonces, en este entorno, nosotros, ¿cómo vemos? Pues que el dinero sí que esperamos que reconozca o que migre, digamos, a compañías, pues nada, que gestionen bien su capital, que tengan alta rentabilidad sobre capital, poca deuda, visibilidad, flujos de caja que den soporte a esa visibilidad que buscamos y que no dependan de que salga todo perfecto, ¿no? Como hablábamos antes a veces de ciertas compañías de inteligencia artificial, y creemos que sí que el mercado va a volver a distinguir entre el crecimiento bueno, ¿no? Que esté basado en eso, en calidad, en ejecución, en cash flows, por encima de un crecimiento caro que haya vivido más de expectativas que de fundamentales, y que bueno, pues que primen esa mejora de fundamentales con respecto a narrativas. Narrativas, crecer respecto a fundamentales o crecer respecto a expectativas. Hablas de en estos términos y me sale me viene un sector a la cabeza donde parece que empieza a haber algunas dudas, que es el de la defensa, tan de moda, ¿no?, durante este año. Sí, a ver, parece que ahora con toda la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania, que es verdad que todavía es pronto porque hay ciertas discrepancias encima de la mesa, pero bueno, yo creo que independientemente de que se cumpla esto, ¿no? Que ojalá, la realidad es que los presupuestos de defensa a nivel global no van a bajar, ¿no? Y eso es algo que sí que va a acompañar de una manera mucho más estructural. O sea, si repasamos tanto Estados Unidos, Japón, Europa, todos han marcado hojas de ruta de donde se está aquí a 10 años. ¿Que puede haber correcciones? Pues claro que sí, porque bueno, pues este año lo refleja perfectamente, ¿no? Como el sector ha tenido un comportamiento excepcional y... Ay, Verónica, Sí, se volvió a cortar. Decías que el sector ha tenido un comportamiento excepcional este año, pero ahí te habíamos perdido. que bueno, que siempre que hay sectores que tienen comportamientos tan por encima de otros sectores, pues lógicamente corremos el riesgo de que el mercado, que los inversores puedan pensar que esto ya ha acabado. Pero Correcto. en el caso del sector defensa sí que creo que hay más vientos de cola estructurales que acompañan que tanto las compañías de defensa, ciberseguridad asociadas puedan seguir haciéndolo bien en el largo plazo. Pues Verónica Ayera, directora de Desarrollo de Negocios Silver Alpha, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en el día de hoy y bueno, pues contamos muy prontito de vuelta contigo aquí en este análisis de mercado en Con ánimo de lucro. Yo encantada, como siempre. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Y la página de mercados hoy va a ser más extensa de lo habitual porque en el día de hoy yo quería, en este regreso, después de unas semanas de ausencia, sentía la necesidad de chequear uno de esos activos que tanto ha brillado durante este año y que tanto ha deslumbrado. Y qué mejor que hacerlo con el que mejor conoce ese activo. Estoy hablando del oro, y si hablo del oro tengo que hablar de Gustavo Martínez, asesor financiero, profesor de la Universidad Francisco Marroquín y amigo de este programa, a quien ya puedo saludar. Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, muy contento de escucharte y de saber que estás bien. Estamos ya a tope, de vuelta otra vez al micrófono y con muchísimas ganas. Y decía yo, tenía que repasar contigo un poco el comportamiento que ha tenido durante este año el oro, Sí. cómo ese comportamiento está atrayendo a muchos inversores al metal precioso. Quizá no en el mejor momento, no sé, esto ya me lo dirás tú, pero sobre todo, casi te diría, minuto y resultado. ¿Qué es lo que ha pasado durante este año y cómo estamos ahora? Bueno, yo creo que ahora mismo lo que te puedo decir es que cuando dices que a lo mejor no es el mejor momento para comprar oro porque haya subido mucho,
yo creo que ahí hay un error de concepto en el mainstream, y es que no porque algo suba mucho deja de estar barato, ¿no? Y Correcto. es un mensaje que a mí me gustaría lanzar. Entonces, si hacemos un poco una visión 360 de lo que ha pasado desde que empezó el año, pues estamos viendo que el oro ha subido más que la suma de todos los activos juntos. Me refiero a bolsa americana, me refiero a bolsa europea, me refiero a Bitcoin. Si sumamos todas las rentabilidades de todos, no llegan a la rentabilidad que ha hecho el oro este año, que es la segunda mayor rentabilidad de la historia del metal, desde que se puso fin al Tratado de Bretton Woods en 1971. Y esto no es producto de la casualidad, ni es producto de la casualidad que lleve ya varios años consecutivos subiendo. Obedece o responde a una serie de circunstancias, a una serie de síntomas que se están dando en la economía en general, en la economía, sobre todo en la economía real, que tienen perfecta lógica, ¿no? Y que han hecho subir al oro en otros contextos y en otros ciclos económicos. Entonces, ante una etapa que además se está agravando, porque es que lo peor es que se está agravando, en la cual los bancos centrales han perdido ya la batalla en cuanto al respeto por los tipos de interés reales, Sí. pues el mercado no tiene otra que cubrirse con activos reales que sean difícilmente manipulables en cuanto a oferta se refiere, ¿no? Y este es el caso del oro. Fíjate, te iba a decir, Gustavo, estábamos hablando antes con Verónica, máximos en los índices, tenemos el oro en máximos, tenemos los índices en máximos, pero sin embargo hay algo que está en mínimos, que es el dinero. El dinero contante y sonante, el dinero fiat, ese es el que está fallando, ¿no? Y esto es lo que estás observando tú en el comportamiento que están teniendo los bancos centrales. En general, el dinero, en general la deuda. O sea, es que al final el dinero es deuda, o el dinero tal y como lo conocemos en cuestión de moneda fiat, lo que más generalmente aceptado está, pues es deuda, ¿no? Y la deuda en general, todo tipo de deuda está en mínimos de valoración o en máximos de TIR, de riesgo, ¿no? ¿Y esto por qué se produce? Pues porque la confianza o la desconfianza también es máxima, ¿no? En cuanto a estos pasivos emitidos por los bancos centrales. No tanto bonos que son emitidos por empresas que son serias o cuya confianza no se resiente tanto como en la moneda fiat, ¿no? Y esto es fundamentalmente porque buena parte del mercado, desde el año 2020, pues ha dado cuenta de que lo que acabo de decir, ¿no? Que los bancos centrales pues han perdido el respeto absoluto por la propiedad de respeto, ¿no? De los tipos de interés reales positivos, y eso hace que la gente necesite buscar activos reales, no solamente el oro, sino cualquier tipo de activo real, incluso activo financiero, como vemos las bolsas, que pueda proteger contra esa pérdida acelerada del poder adquisitivo, contra ese empobrecimiento generalizado, contra ese robo a mano armada que no se ve pero que existe, que es la inflación. En fin, una serie de circunstancias que hacen que cualquier persona sensata, ya no te digo que sea estudiosa de la economía, sino que cualquier persona sensata huya despavorida de ese papel, ¿no? Porque también lo vemos en la vivienda, ¿no? La demanda de vivienda es bestial, también corriendo a huir de esa inflación que no es otra cosa, que no es la que nos dicen en el IPC, Luis. El mejor IPC es coger un billete de 50 euros y descubrir que su poder es el mismo que el de hace 5 años tenía un billete de 20, ¿no? Entonces eso es la inflación real, ¿no? Esa es la inflación real y, como dices tú siempre, los tipos de interés reales, que son los que hay que mirar. Comparando con el oro, ¿los índices están en máximos o en mínimos? Bueno, en este año los índices están cayendo con respecto al oro, pero en general, si cogemos la estructura a más largo plazo, la tendencia sigue siendo, o la divergencia sigue siendo muy amplia de los índices con respecto al oro. Es decir, en promedio los índices han subido más que el oro desde 1971, y hay etapas o ciclos económicos como el actual en los cuales esa divergencia tiende a reducirse, como pasó en 1971 a 1980 y como pasó desde el año 2000 a 2012, con lo cual, por ejemplo, pues el índice Dow Jones frente al oro y la plata todavía sigue siendo o sigue presentando una divergencia bastante elevada, ¿no? Y eso es otra de las tesis, otra de los catalizadores que creemos que va a hacer que se reduzca en los próximos años debido a una cuestión de confianza, ¿no? Correcto. Avancemos un poco más. Decías que sigue siendo un buen momento para comprar oro, pero aquellos que llevan en oro como tú cierto tiempo, ¿estás viendo ahora la posibilidad de cambiar a posiciones algo más defensivas o crees que sigue siendo momento para tener doblada la apuesta en oro?
Bueno, es que fíjate que hablas de posiciones defensivas y yo creo que una El posición oro es muy una defensiva, posición claro, defensiva, claro. claro, es una posición muy defensiva, efectivamente, frente a este escenario macro. O sea, claro, la cuestión es si la posición es defensiva frente a un bonista o frente a alguien que toma posiciones defensivas dentro de la renta variable, pero es que a mí me parece que más defensivo que el oro en un contexto donde lo estamos viendo, donde todos los termómetros inflacionarios pues están en máximos. Es que mira, fíjate, el propio Banco de Japón, el propio Banco de Japón ha subido sus TIR hasta máximos de 40 o 50 años y los tipos de interés reales en Japón están en el menos 2%, en mínimos históricos. O sea, es que jamás se había deteriorado tanto el poder adquisitivo del yen, ¿no? Que también está en mínimos de 40 años contra el dólar. En fin, esto está pasando en Japón, pero en realidad está pasando en todos los lados. Es que los tipos de interés reales, bueno, están disfrazados un poco también por los índices, cómo se calculan, o las encuestas de cómo se calculan la inflación, pero la realidad es que para mí la inflación es un problema estructural que está aquí, que ha venido para quedarse y que obviamente pues el que no tenga capacidad suficiente como para protegerse o endeudarse y apalancarse en moneda fiat para comprar activos reales, pues entonces lo va a pasar muy mal, ¿no? Lo puede pasar mal. Y luego hay otro fenómeno del que hemos comentado en alguna ocasión tú y yo, Gustavo, y Sí. que tiene mucho que ver con este escenario que pintas, que es el del dólar. El dólar, una moneda que es la reserva, la divisa por excelencia del mundo, la Uh-huh. reserva de moneda mundial, y que cada día genera más dudas. ¿Cómo estás viendo tú este proceso? ¿Crees que puede haber una ruptura con el dólar? ¿Crees que podemos ver una gran crisis por esta vía? ¿O crees que serán capaces de capear el temporal para no romper la baraja? No, yo creo que la ruptura con el dólar ya se ha producido, al menos en los activos reales y la valoración de estos activos reales en esa moneda fiat, en el dólar, ¿no? En general en todas las monedas fiat, pero estamos hablando del dólar que es la panacea, ¿no? Entonces yo creo que ahí está claro que el mercado ya ha dejado de mandar dólares para refugiarse en activos reales. Eso es clarísimo, no solamente el mercado, sino los bancos centrales. Y prueba de ello es que la segunda posición más fuerte que existe ahora mismo en los bancos centrales es el oro y ha desbancado a los bonos americanos, cuando la posición era bonos americanos, euros y luego iba el oro. Es que el oro ha ganado a los euros y ha ganado a los bonos americanos y ya está en segunda posición cerquita de los dólares. Entonces, bueno, cuando tú ves que los propios bancos centrales están acumulando en sus reservas oro como principal o segunda posición después del dólar, pues entonces te está diciendo claramente que hay un problema estructural de desconfianza, ¿no? ¿Quién va después? Obviamente el mercado, ¿no? El mercado, que es muy inteligente también, ve a los bancos centrales cómo se están protegiendo contra el propio monstruo que ellos han creado y deciden protegerse también, ¿no? Aún así, con todo ello, la gran parte del mercado no está comprando oro, es decir, no hay ni un 2 ni un 3% de gestores en Estados Unidos que lleven oro en sus fondos y en fondos de cobertura, ¿no? Y esto es un catalizador más para entender que en un sistema que solamente puede vivir con una deuda que va a depreciarse por el propio efecto de la desconfianza, pues es normal que el catalizador del oro siga vivo. Así que yo creo que ahora mismo vender oro es una mala jugada, una mala posición, y el que lo hace porque cree que ha subido mucho, pues entonces no ha entendido en qué parte del ciclo estamos, ni siquiera ha entendido los dos ciclos anteriores, en los cuales el primer gran ciclo del oro se hizo un por 26 y en el segundo se hizo un por 7, ¿no? Aquí llevamos un por 2 y algo, ¿no? De hecho, además se da la curiosa circunstancia que tú explicas muy bien, que en términos monetarios estamos sufriendo una inflación terrible. Decías tú, solo hay que Sí, comprobar que con 50 euros hoy te compras lo que te comprabas hace unos años con 20. sí. Pero si lo medimos en términos de oro, lo que hemos tenido es deflación. Sí, sí, el euro es deflacionario contra prácticamente todos los bienes y servicios de la economía, incluida la vivienda, que es aquel que más nos escandaliza en cuanto a subida se refiere. Pero si luego ya pongo, bueno, yo creo que he puesto este ejemplo por activa y por pasiva, me falta ponerlo en francés ya, ¿no? Pero me Pero, encanta que lo pongas, porque el que lo pero escucha nuevo se queda frío. Claro, pero es cierto, pero en el año 2000 pues la vivienda estaba a 1.000 euros el metro cuadrado en Madrid, ahora está a 4.000 y el oro estaba a 300 y ahora está a 4.000, el oro también. Es decir, la vivienda ha multiplicado por 4, el oro ha multiplicado por 12, o en términos de vivienda el oro ha multiplicado por 4, ¿no? Es decir, el que hubiera conservado
oro, hubiera comprado oro en lugar de moneda fiat en el año 2000, ahora podría comprarse 4 veces más de vivienda que en el año 2000. Eso es un indicador clarísimo. Con lo mismo que se compraba una casa, ahora se compra 4. Se compra 4, eso es un indicador clarísimo de deflación, y deflación de la buena, no deflación de la mala, deflación de la que hace que por confianza se aprecie el propio poder adquisitivo del activo, porque luego tenemos la deflación mala, que es aquella en la cual dices, bueno, yo no invierto en nada porque no me fío de absolutamente nada. No, es que la deflación buena es la que la propia, no, o sea, sin parar la producción, hace que el poder adquisitivo de la propia moneda aumente, ¿no? Gustavo, y para aquellos que estén planteándose que a lo mejor, aunque piensen que lleguen tarde, pero más vale tarde que nunca, no tenían nada de oro y digan, bueno, pues quiero incorporar algo de oro a mi cartera, ¿cuáles son las vías más habituales? ¿Un ETF? ¿Ir a una tienda de las que hay en Madrid a comprar oro físico? ¿Cómo crees tú que debería ser? A ver, está claro, Luis, que hay un mundo entre el oro financiero y el oro físico, es clarísimo, ¿no? Pero lo que si nosotros hablamos de activos reales, no podemos hablar de otra cosa que no sea el oro físico, es decir, aquello que puedes tener en la mano y que no depende de que nadie te lo dé a futuro, es decir, que no haya un riesgo de contraparte real. Si no hay riesgo de contraparte, lo tienes tú y es tuyo, y eso es más valorable que cualquier otra cosa. Pero el problema del oro físico es que, como es más difícil de conseguir, no es tan líquido, por tanto, no es tan fácil colocárselo a una contrapartida, y por tanto tiene unos costes asociados de compraventa mayores que pueden rondar el 8% entre la compra y la venta, ¿no? Pero bueno, si estamos hablando de que el oro pues está revalorizando a un ritmo de un 20%, bueno, un 20% no, pero a un ritmo de un 11% desde el año 2000, pues perder un año por tenerlo, pues tampoco parece descabellado, ¿no? En cuanto a comisión se refiere. Y luego tienes la pata o la parte opcional del oro financiero, que tiene unas ventajas con respecto al oro físico, que son, por ejemplo, la liquidez, también que los spreads son más baratos porque son más líquidos también, etcétera, etcétera, pero que tiene un gran riesgo, y es que en un caso extremo de pérdida de confianza total, podría ser que aquel que te está diciendo, ya sea un institucional o ya sea cualquier tipo de contraparte, te diga que te va a dar ese oro, no te lo da, o te esté mintiendo y resulta que allá donde decía que había oro no lo haya, como realmente dicen las matemáticas, porque el apalancamiento del oro y de la plata sobre los futuros o los contratos sobre el propio metal es de 4 veces en el caso de la plata y de 2 veces en el caso del oro, con lo cual hay que tener cuidado, ¿no?, por ese lado. Ahora bien, si compras un ETF de oro que esté respaldado por una buena casa, que además te diga y esté auditado que los lingotes están en Londres o en donde sea, pues oye, ahí es muy probable que te estén engañando, pero podría ser que te estuvieran engañando. Desde luego, como no te van a engañar, es si tienes el lingote en tu mano. El lingote en la mano pesa. Ese no te engañan. Bueno, perspectivas para 2026, rápidamente en un minuto. Bueno, yo sigo siendo optimista con todos los activos reales, tanto el oro, plata, platino, paladio, etcétera, creo que van a seguir subiendo, y soy muy pesimista en cuanto a la deuda en general y en cuanto a la moneda fiat en general también. Pues Gustavo Martínez, muchas gracias por este análisis de urgencia que te he pedido para el día de hoy, para estar actualizados con el metal precioso, y seguiremos escuchándote y contando contigo aquí en Con Ánimo de Lucro. Vale, gracias. Un abrazo muy fuerte. Y a ustedes, señores oyentes, muchas gracias por estar ahí. Rubén, muchas gracias por estar con nosotros un día más. Y nada, les espero mañana a las 12, aquí como siempre en Con Ánimo de Lucro, a analizar toda la actualidad económica del día, también la actualidad de los mercados y todo lo que tiene que ver con la economía que nos interesa, aquella que genera ánimo de lucro. Les espero mañana a las 12, no se lo pierdan. Ahora, la mejor programación, la de radio.